Mis amados hermanos, buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Venimos predicando nuestro libro o el libro del Señor de Apocalipsis, pero tendremos un receso de 4 domingos. Este es el primero de ellos y el día de hoy estaremos hablando de un tema y cada uno de ellos, de estos 4, unos temas bastante importantes. Así que le voy a pedir que me acompañe en su escritura a 2 partes de ella. Vamos a leer primero Santiago 1, versículos 26 y 27. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27, y después leeremos Marcos 12, 38 al 44. Primero vamos al libro de Santiago y en el capítulo 1, los versículos 26 y 27 dicen así: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Y ahora leamos por favor en Marcos, en el capítulo 12, los versículos 38 al 44. Marcos capítulo 12, versículos 38 al 44. Dice el Señor así: Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Señor, en esta mañana, Dios, nos reunimos como iglesia para escuchar tu palabra, Dios. Y tenemos la plena confianza, Señor, de que solamente al ser la leída y por el Espíritu que mora en nosotros, tú ya tienes el poder de aplicar estas palabras a nuestro corazón, Señor. Pero también sabemos que es necesario meditar en ellas, escudriñar, Señor, lo que tú dices a través de ellas. Y en esta mañana estaremos, Señor, confiados en que estarás tú hablando a nuestros corazones por medio de esta meditación. Te rogamos, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros, porque son temas, como cada domingo, Señor, bastante importantes para nuestro caminar, para nuestra santidad. Que podamos estar atentos, Señor, y que no haya confusión en nuestra mente con lo que vayamos a escuchar, Señor. Que no nos permitas irnos a extremos que no corresponden, Señor, sino que podamos ser centrados en tu verdad. Para gloria de tu nombre, oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces, como decía, entramos en este tiempo de receso del libro de Apocalipsis. Y estaremos viendo estos temas que son bastante importantes. La religiosidad en el día de hoy. Estaremos hablando dentro de 8 días acerca del legalismo. El siguiente domingo acerca del intelectualismo. Y todas estas, cada una de ellas, religiosidad, legalismo e intelectualismo, contrastadas con la verdadera relación con Cristo. Y el último domingo de estos 4 estaremos hablando de un tema, y es: si hay una verdadera relación con Cristo, ¿cómo eso debe impactar mis relaciones con mi prójimo? Porque, hermanos, tristemente lo que sucede es lo contrario. Las relaciones con mi prójimo determinan mi relación con el Señor.
y es completamente distinto. Mi relación con Cristo debería impactar mis otras relaciones. Hermano, la pregunta para esta serie, y por favor le pido que se la grabe y cada domingo estemos preguntándonos esto, es: ¿cómo mido yo mi espiritualidad? ¿Y cómo mide Dios la espiritualidad? ¿Cómo la mido yo? ¿Cómo considero que soy una persona realmente espiritual y no un religioso o un legalista o un intelectual nada más? ¿Y cómo mide Dios la espiritualidad? Así que, hermanos, debo pedirles que estén muy atentos, como cada domingo, porque en estos temas es muy fácil confundirnos en cuanto a nuestro qué hacer como cristianos. Hoy hablaremos entonces de la religiosidad y alguno podría irse pensando: bueno, entonces como tengo que esperar solamente hasta que haya amor en mí por el Señor y eso sea lo que me mueva, entonces no importa si no me congrego, no importa si no leo, no importa si no oro, y ese no es el mensaje. Debemos estar muy conscientes de eso. Podríamos irnos con esta confusión: el pastor está diciendo que entonces no importa ninguna de esas cosas. Una encuesta reciente muestra que aunque casi 3/4 partes de los encuestados creen que la religión está perdiendo influencia en Occidente, ese mismo número cree que se estaría mejor si fuéramos más religiosos. Y es lógico pensarlo de esa manera, ¿no? Es preferible que la persona sea un poco más dada a ese tipo de actividades que no serlo. La generación actual, una generación que vive hiperconectada, incluso los que quizás no somos ya de esta generación como tal, también hemos sido llevados a estar muy conectados al internet. Y estoy hablando principalmente de esa generación como adultos jóvenes. Hemos notado, hermanos, y lo podemos ver fácilmente, que casi no sienten interés en el tema de la religión en absoluto. La encuentran como algo que divide, la encuentran como algo innecesario, si es que acaso piensan en ella. Uno de ellos dijo una frase y es esta: la religión realmente está muy abajo en mi lista de prioridades. ¿Qué nos dice esto? Al menos que hay una gran confusión sobre la idea de la religión, si es buena, si no es buena, si es mala. Y esa confusión no está limitada solamente a las personas que no tienen algún contacto con temas de religión. Es una confusión que también está en las personas que estamos en las iglesias. Muchas personas ven el hecho de ser religioso, como decía hace un momento, como algo bueno, o sea, que una persona esté mejor en una iglesia y haciendo este tipo de actividades y de prácticas diariamente o constantemente, temas que tienen que ver con la religión, es mejor que una que no lo está haciendo y que quizás su vida es guiada por otro tipo de cosas. Es lógico pensar que es mejor alguien que tiene ese tipo de comportamientos cotidianos o de ritos que uno que es dominado por pasiones y por inclinaciones pecaminosas. Sería lógico pensar esto, ¿verdad? O sea, es mejor una persona a la que se le ve haciendo cosas religiosas a una a la que se le ve haciendo cosas que son pecaminosas. Pero cuando vemos la escritura, no necesariamente era así. El Señor Jesucristo pareciera incluso que no está tan de acuerdo con esto. Él le dijo a un grupo de líderes religiosos en su tiempo, en Mateo 21:31, ¿qué les dijo allí? Que los publicanos y las rameras iban delante de ellos al reino de Dios. Qué palabras, ¿no? A unos que eran religiosos, que se la pasaban haciendo todo ese tipo de actividades y que seguramente tachaban duramente y despreciaban con mucha fuerza a los publicanos y a las rameras. Pero el Señor les dijo: ellos van delante de ustedes al reino de los cielos. Hermanos, palabras para pensar, ¿verdad? Las dice Jesús.
Se lo dice a ellos que eran los líderes religiosos del momento y menciona a los dos grupos más despreciables también en Israel para aquellos días. Cuando leemos también los evangelios, podemos ver que las palabras más duras que Jesús pronunció durante sus discursos, su ministerio, fueron dirigidas precisamente ¿a quiénes? A los líderes religiosos de la época. Así que de acuerdo a la evaluación de Jesús, la religiosidad puede ser un obstáculo mayor que el vicio o que ese tipo de comportamientos para entrar en el reino de Dios. ¿Lo podemos ver de esa manera? La religiosidad puede ser un obstáculo más grande. Porque yo podría estar engañado pensando que por hacer todas esas cosas estoy bien. Pero aquel que quizás hace las otras es consciente de que está mal. Al menos moralmente. Seguramente no tiene una conciencia delante de Dios ni de pecado, pero moralmente alcanza a entender que hay algo que no está bien en lo que él está haciendo. Hermanos, se puede ser religioso, practicante de actos visibles de adoración a Dios, tener una buena reputación de sí mismo o delante de los demás, y no solo ir camino al infierno, sino estar llevándose a otros al infierno, que era lo que pasaba con los fariseos y con los escribas. Así que hoy estaremos hablando de esto, religiosidad o relación personal con Cristo. Ese es el tema para el día de hoy. Religiosidad o relación personal con Cristo. ¿Cómo estoy yo en cuanto a esto? Y ya vimos entonces Santiago 1, 26 al 27, donde el Señor habla realmente allí. Dios habla acerca de alguien que cree que es religioso, cree que practica una buena religión, pero que su religión es vana, no refrena su lengua. Seguramente era como estos fariseos que lo único que querían es: yo tengo que enseñarle a los demás cómo tienen que comportarse. Y añoraba hacer todas estas cosas de estar enseñando, pero su corazón estaba lejos de Dios. Solamente eran actos, acciones, nada más. Uno de los engaños que más hace daño, hermanos, es el creer que somos espirituales cuando en realidad somos solamente religiosos. Es una de las cosas que más daño hace. Y el día de hoy trataremos de ver más que un estudio para decir: mira, si tú haces esto eres religioso, pero si haces esto eres espiritual. Más que tratar de mirar ese tipo de cosas, lo que vamos a ver es la esencia de lo que es la verdadera religión y la esencia de lo que es la religiosidad. Con respecto a la religión tenemos muchas ideas y uno escucha muchas frases. Algunas personas piensan incluso que es mala. Ustedes han visto de pronto en algunos grafitis, un grafiti que dice: la religión es el opio del pueblo. Eso lo dijo Karl Marx, y lo que él trataba de decir es que la religión es por medio de lo cual se tiene adormecido al pueblo y se le controla. O sea, la religión no es buena para él, es mala. Otros piensan que la religión es buena. Otros dicen: sí, yo sí creo en Dios, pero no creo en la religión. ¿Lo han escuchado? Otros dicen: yo quiero ser creyente, pero no un religioso. Cristo no vino a crear una religión, dicen algunos, ¿no es cierto? También yo lo he escuchado. Cristo no vino a crear una religión. Yo no quiero ser un fanático, no hay que caer en extremos. Hermanos, pero la pregunta es: ¿qué se quiere decir con todo eso? ¿Qué estamos pensando cuando yo digo todo eso? ¿Qué hay en mi mente cuando pienso en religión, en religiosidad, en fanatismo, en extremos? ¿Y cómo se vería, cómo se ve una persona que es religiosa, cómo se ve una persona que es fanática o extrema? ¿Cómo se ve una persona que en realidad tiene una verdadera religión, como la que dice Santiago 1, la verdadera religión, la religión pura y sin mácula? La religión no es mala, hermanos. Tenemos que tener claro eso, la religión es buena. De hecho, el cristianismo es una religión. Y Cristo sí creó una religión. O mejor, nos muestra, no la creó, nos muestra cuál es la verdadera religión. Pero la religiosidad sí es mala. Un mismo acto ritual dentro de nuestro culto a Dios, al Dios verdadero,
No estoy hablando de otro Dios, o sea, yo creyendo que estoy rindiendo culto a este Dios, al verdadero Dios, puede ser buena práctica de nuestra religión o puede ser religiosidad. Un mismo acto. El estar acá sentados hoy puede ser una práctica de la verdadera religión o puede ser religiosidad. ¿Qué es la religión? La religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad, lo que creo yo acerca de esta divinidad, lo cual forma en mí un conjunto de sentimientos y de actos de veneración y temor hacia ella. Normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales para darle culto a esta divinidad. Son los actos de adoración, aquello que es mi Dios, mi deidad, toda esa observancia ceremonial. O sea que como vemos, hermanos, la religión no es mala. Nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios y hay una forma, como Él ha dicho, que debemos adorarlo. El asunto es que todos somos religiosos, incluso el que dice que no es creyente. Todos tenemos un ídolo, todos adoramos y todos tenemos costumbres, ritos que seguimos de acuerdo a nuestra relación con nuestra deidad. Pero solo hay una verdadera religión, un verdadero Dios y una verdadera forma de adorarlo. Solo una. Creo que esta época, hermanos, y lo hablábamos el miércoles, es donde más podemos ver en dónde está nuestro corazón. Si a veces se nos dificulta ver en dónde está nuestro corazón, creo que esta época principalmente es donde más podemos observar hacia dónde apunta mi corazón. Porque en el discurso tenemos grabadas las palabras de que lo que nosotros celebramos es el nacimiento de Jesús. Pero ¿qué dice mi corazón? ¿Tras de qué va en diciembre? Miqueas 6:8 dice: ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué dice Él? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Eso es lo que Él espera de nosotros. El libro de Santiago añade a esto con el único pasaje en el que realmente ocurre aquí la palabra religión, y es que la religión pura y sin mancha delante de Dios, de nuestro Padre, es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, preocuparnos por las necesidades de los otros, no simplemente estar centrados en satisfacerme a mí y además conservarme limpio de la corrupción del mundo. Hermanos, la verdadera religión ocurre cuando el evangelio se arraiga en el corazón de una persona. Allí ocurre y empieza a tomar forma en nuestro diario vivir la verdadera religión. Cuando el evangelio se arraiga en el corazón de una persona, cuando eso sucede, los deseos nuestros empiezan a cambiar. En lugar de intentar encontrar satisfacción en dioses que no responden y en las cosas de este mundo, como el consumismo propio de este mes, los creyentes encuentran satisfacción, alegría y paz en su relación con Dios y su promesa de vida eterna para nosotros. Esta es la esencia de lo que se llama a menudo el mayor mandamiento: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esa es la esencia, hermanos. Cantamos ¿a dónde iré? ¿No es cierto? En necesidad. Acabamos de cantar esa canción. ¿A dónde más podría ir? Pero fíjese que habla de a dónde iremos en necesidad. ¿Y con qué consideramos una necesidad? Cuando mi salud es quebrantada, cuando mi economía es quebrantada, cuando mis relaciones con los demás son quebrantadas. Esa es la necesidad. Pero cuando eso está bien, entonces ¿a dónde vamos? Cuando esas cosas no están quebrantadas, ¿a dónde vamos? Hablaba con alguien en estos días y es que ese tema de la autosuficiencia creo que es lo que más daño hace. Cuando una persona económicamente se siente muy sólida, empiezan a pensar que no necesita de Dios. No necesito de Dios. No lo dice seguramente con sus labios, quizás agradece
Eso Dios me lo ha dado. Y tenemos ese tipo de palabras porque ya están grabadas en nuestra mente, pero en nuestro corazón, no sé si eso es lo que sucede, hermanos, y ante eso es lo que tenemos que estar vigilantes. El amor de Dios nos lleva a amar a los demás. Ese amor tiene muchas maneras de demostrarse en nuestras vidas, que se resume en cuidar del necesitado y buscar la santidad. Mencionaba el miércoles, hermanos, que a veces entre nosotros tenemos personas que tienen necesidad. Pero nosotros quizás decimos, no, pues yo no puedo ayudar, pero después, incluso ustedes mismos lo han mencionado, cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de la convivencia, no podemos, pero después estamos gastando ese dinero en cosas que no necesitamos, que no me están haciendo falta, incluso, por ejemplo, para esta época, en cosas que voy a utilizar una vez y ya no más, y van a quedar por ahí, cuando hay otras personas necesitando. El amor a Dios nos lleva a amar a los demás. El amor de Dios conduce a acciones tangibles. Quienes aman al Dios único y verdadero comenzarán a verse a sí mismos como menos importantes y pondrán las necesidades de otros antes que las suyas propias. ¿No dice eso la palabra? Hermanos, yo me siento bastante señalado. Yo siempre lo he dicho, no predicamos estas cosas porque el que está al frente sea perfecto en eso. Esto nos señala a todos. Todos ponemos nuestras prioridades por encima de los demás, ¿o no es así? Incluso ni siquiera nuestras prioridades. Hermanos, está bien, a mí me llega un sueldo con el cual puedo alimentar a mi familia. ¿Estaría bien que un hombre bueno, quien lleva el sustento a su hogar, tome lo de su familia, lo del mercado de su familia y se lo dé a otro y deje a su familia aguantando hambre? No está bien. No, de eso no estamos hablando. Pero lo que estamos diciendo es que muchas veces a lo que le ponemos prioridad es a satisfacer nuestros deseos, nada más. Lo que acabé de decir hace un momento, cosas que no necesitamos. Cuando alguien ama a Dios, sacrificará libremente tiempo, talento, energía y dinero para cuidar de los demás que necesitan ayuda, ya sea espiritual o material. Y lo hacen no porque sientan la necesidad de ganar la aprobación de ellos, o sea, sentirme bien conmigo mismo. Hay gente que de pronto no está pensando qué van a decir los demás, pero sí necesita tener su conciencia tranquila. Estoy haciendo la tarea y me siento tranquilo. En esta época se ve mucho eso, ¿no es cierto? La gente está corriendo tras una cantidad de cosas. Y no hablemos de nosotros como cristianos, hablemos de otras personas, pero hacen la novena, ¿no es cierto? Y ya con eso, ya me siento más tranquilo. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros también? Quizás hay cosas que metemos ahí en medio de todo eso para sentirme tranquilo. Entonces, no es solamente verme bien delante de los demás, sino delante de mí mismo, o incluso, hermanos, delante de Dios. No movidos por el amor al Señor, sino movidos quiero que Dios me vea bien a mí. Así que la esencia de la verdadera religión, hermanos, es el amor. El amor es el ADN del cristianismo. El amor es el que debería marcar todas las características de mi comportamiento. Un amor nacido de un corazón reformado por el Señor. La búsqueda de la verdadera religión, hermanos, una vida que se vive por agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros al enviar a Jesucristo a vivir perfectamente y a morir por nuestros pecados y levantarse de la muerte para darnos la promesa a nosotros de la vida eterna, el perdón de los pecados, comunión con Dios. Vivir de esta manera trae gloria y alabanza a Dios. Una vida que se vive en una relación con Dios es lo que estamos llamados a buscar, poniendo nuestra fe en Jesucristo. Y la religiosidad, para hacer ese contraste, de acuerdo a lo que habla aquí, Santiago 1, 26 y 27, ninguno de nosotros podría decir realmente que es un no religioso. Todos tenemos
cosas en las que somos religiosos. Los deseos de nuestros corazones siempre están en busca de algo para servirnos a nosotros mismos, ya sea de intelecto, ya sea de temas económicos, ya sea de posiciones nuestras o de nuestras familias, pero siempre estamos en búsqueda de ese tipo de cosas. A menudo ponemos nuestra energía y dedicación en la búsqueda de bienes materiales o de éxito terrenal. En su definición más básica, hermanos, cuando mi mayor esfuerzo, a ver, esto no quiere decir que ahora entonces no voy a trabajar, pero mi mayor esfuerzo en mi trabajo es conseguir riqueza, no la gloria de Dios. ¿Sí me explico? O sea, no es que no trabajamos, pero ¿para qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Qué es lo que busco con lo que hago? Cuando mi mayor esfuerzo, mi mayor energía, mi mayor dedicación es ese tipo de búsquedas simplemente egoístas y personales, hermanos, eso es idolatría. Es honrar o tratar a algo o a alguien que es menor que Dios, tratarlo como Dios. Cuando esto sucede, incluso nuestro enfoque en lo que podría ser algo bueno, como nuestro matrimonio, porque a veces las relaciones matrimoniales también se vuelven eso, donde uno idolatra al otro y el otro determina cuál es su relación con Dios. Nuestros hijos, nuestra iglesia, pueden cruzar esa línea de la idolatría. El ministerio podría ser lo que a mí me da seguridad, gozo, ¿no es cierto? Y no Dios directamente, sino el ministerio. Todo ese tipo de cosas pueden volverse ídolos. Básicamente, hermanos, es que los ritos, hablando de religiosidad, los ritos toman el lugar de Dios. Es lo que me hace mejor que los demás. El fin no es Dios, el fin es el rito. Con que lo haga ya estamos bien y me siento contento, ¿no es cierto? Con que mi familia vaya a la iglesia ya me siento contento y no me estoy fijando en el corazón, y el rito toma la importancia o el lugar de Dios. El fin de ir al templo no es Dios, el fin es ir, el fin de leer o de orar no es Dios, el fin es simplemente realizar la actividad y sentirme más tranquilo porque lo estoy haciendo. O sea, los actos son los que me hacen sentir bien y no la relación con Dios. Se ponen esas cosas en un pedestal, haciéndolas el bien último y dejando la relación personal con Dios a un lado. Dije al principio, no nos vayamos a confundir, ¿no? Porque alguien está diciendo, ok, o sea, entonces esas cosas no tienen importancia. Y ese no es el mensaje. El mensaje es, ¿por qué las hago? ¿Debo hacerlas? Claro que sí, porque el Señor dijo que debemos hacerlas. Pero el tema es que debo cuidar por qué las estoy haciendo. Ese es el poder de la idolatría, hermanos. Es un problema del corazón. No hay nada más engañoso como el corazón, dice la Escritura. No tiene remedio. El corazón nos engaña, haciéndonos creer que lo hacemos para Dios, pero muchas veces estamos centrados en nosotros. Por más que la Biblia, hermanos, condene la adoración falsa, también elogia la verdadera religión, porque la religión es buena y debemos ser personas que practican la correcta religión delante del Señor. Así que quiero que veamos la esencia, y para eso estaremos ahora centrados en el pasaje que leímos hace un momento, que se encuentra en Marcos 12. Así que vamos allí, hermanos, porque estaremos meditando en estos versículos el resto del mensaje. Marcos 12, donde vimos cómo el Señor allí habla acerca de los escribas y los fariseos. En Marcos 12 directamente de los escribas, aunque el pasaje paralelo que se encuentra en Mateo, si no estoy mal, 23, menciona también a los fariseos. El contexto de esos versículos es la semana final de Jesucristo, del ministerio de Jesucristo, y de forma particular él y sus discípulos están en el templo, en el lugar de adoración, el lugar especial para la práctica de la religión.
Y precisamente estaba lleno de personas judías que habían venido a celebrar la fiesta de la Pascua, o sea, estaban directamente en un acto de adoración al Señor, un acto de religión, o que tiene que ver directamente con la religión. Hablando, quiero explicar esto, hablando del tema de los ritos, ¿no? Porque hermanos, ya vimos en Santiago que la religión tiene que ocupar toda nuestra vida, no es solamente cuando venimos acá. Estoy hablando de la parte ritual. Ellos están allí realizando, festejando la Pascua, es un tema ritual y el Señor aprovecha el escenario y lo que sucede para dejar en sus discípulos, todo lo que sucede allí para dejar en sus discípulos un contraste entre la religiosidad y la verdadera religión. No como una enseñanza teórica, sino basada en lo que está sucediendo. Él está mostrando un contraste de la realidad que hay y la gran diferencia entre ser una persona religiosa y ser un verdadero creyente. Eso es lo que tiene como base esos versículos. Veamos ese contraste. En el versículo 38, Él les dice: guárdense de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Jesús inicia con una advertencia, ¿no? Y es impresionante, hermanos, porque eso deja ver lo grave del asunto. Él les dice: cuídense de los escribas. Como dije en el pasaje paralelo en Mateo 23, podemos ver cómo Jesús es más específico en cuanto a la advertencia y allí incluye a los fariseos. Podemos imaginar, hermanos, cómo estas palabras serían tomadas por todos los judíos allí presentes. Jesús les está diciendo que de aquellos hombres que eran los que tenían que guiarlos y cuidarlos y enseñarles la palabra y la verdadera religión, que se cuiden de ellos. Eso tiene que ser muy chocante para el pueblo de Israel, que nos cuidemos de los que fueron puestos para guiarnos. Palabras chocantes, hermanos. Ellos eran vistos como lo mejor de ese pueblo, los más piadosos. Eran vistos como aquellos quienes tomaban más en serio los mandatos de Dios. Eso tuvo que ser bastante ofensivo para el pueblo. Estos hombres eran los expertos en las escrituras. Eran quienes guiaban al pueblo a la adoración y a la verdadera religión. Hermanos, estos hombres tenían la responsabilidad de estudiar, interpretar y modelar en todas las áreas de su vida la palabra de Dios. Ellos debían ser los que guiaban al rebaño de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, a nivel religioso y de toda área, entendiendo, como ya vimos, que obviamente se trata de toda la vida. Debían cuidar del pueblo de Dios, enseñándoles la verdad, guardándolos del error. Pero ahora Jesús advierte y les dice a sus discípulos y a toda esta multitud: cuídense de aquellos que debían cuidarlos a ustedes. No solo están perdidos ellos, sino que guían a la perdición a todos los que los siguen. Cuídense de estos hombres, dice Jesús. Hermanos, en Santiago también advierte y él dice: no se hagan maestros unos de otros, ¿no? A veces hay personas que no quieren refrenar su lengua, quieren enseñarle a todos, pero su vida no muestra lo que ellos quieren enseñar. Cuídense, dice el Señor, de estas personas. Incluso Jesús les dice: ay de vosotros, en Mateo 23, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesús utilizaba unas palabras muy fuertes para estos hombres, muy duras. O sea, hermano, el tema es bastante delicado. Ellos son los religiosos del momento. Se sienten ellos mismos buenos, se sienten mejores que los demás los ven mejores que ellos por sus actos de religión. Pero Jesús tiene otro concepto, porque Él mira más allá. ¿Qué mira Él? El corazón. Porque su piedad no era verdadera, hermanos. Su piedad era un asunto externo nada más. Estos hombres cubrían engañosamente su orgullo, su egocentrismo que estaba en sus corazones, lo cubrían con una máscara, con un disfraz de verdadera piedad.
Por eso no son extrañas las palabras de Jesús en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. No sé si el Señor habló más fuerte a otras personas que a los fariseos y a los escribas. Creo que no. ¿Cuál era el problema de esta gente? Que estaban más atentos a lo que se veía por fuera y eso les hacía sentir tranquilidad por lo externo, pero eso estaba completamente apartado, lo que se veía por fuera estaba completamente apartado de lo que sucedía en su interior. Estos hombres hacían todo lo que hacían para llenarse en lo aparente, en lo externo, eso era lo que los llenaba, pero el corazón va tras un fin diferente que no es Dios. Les gusta andar con vestiduras largas. Y hermanos, quizás alguno diría, bueno, pero ¿y cuál es el problema? Me gustaría que muchas de las que hoy se ven por ahí andaran con vestiduras largas. ¿Cuál sería el problema entonces de andar con vestiduras largas? El problema estaba en la motivación con que ellos lo hacían. En Números 15 el Señor ordenó que ellos se pusieran unos cordones de color azul en los bordes de sus vestidos para que les recordaran los mandamientos y que ellos eran el pueblo de Dios y debían cumplir esos mandamientos. Era un recordatorio de que ellos eran o le pertenecían a Dios y debían obedecerle. Algunos convirtieron esos flecos en símbolos de su piedad y cada vez entonces los hacían más y más largos para impresionar a las personas, mostrando que ellos eran más santos que los otros por lo largo de sus flecos. Y se desarrolló todo un comportamiento de hipocresía en torno a eso. ¿Cómo podría verse eso hoy, no es cierto? Mis largas horas de oración, ¿está mal que ore? No, pero quizás lo quiero mostrar para que los demás vean, yo sí soy piadoso. ¿Cuánto oras tú en el día? Yo me levanto todas las mañanas y oro 4 horas, 5 horas, no sé. También amaban los saludos respetuosos en las plazas, algo normal. No hay problema con que la gente se salude en público y con respeto. El problema es que se refiere al deseo del corazón de ellos de reconocerse o de ser reconocidos como piadosos. Al caminar por los lugares públicos mostrando sus vestiduras largas, símbolo de su piedad, y que todo el mundo le rindiera pleitesía y los saludara usando títulos como los que utiliza ya en Mateo 23, del versículo 7 al 9, donde les decían rabí, maestro. Como vemos, ellos buscaban aprobación por su piedad, que la gente les reconociera, cuán piadoso eres tú. Aquello les daba valor y significado, lo cual les daba también seguridad y gozo, como lo he mencionado muchas veces. O sea, buscaban ser aprobados y exaltados, mostrando su piedad basada en sus ritos, sentirse bien por su ritualismo, descansar allí en esto, sentirse tranquilos, pero no tenían una relación con Dios. Mi hermano leyó esta mañana Isaías 29, de labios me honran, pero su corazón lejos de mí, lejos. Decir soy buen cristiano o que se lo digan los demás. Tus obras, lo que tú lees, lo que tú haces, te congregas. Entonces me hace sentir de un mejor nivel de cristianismo. Estoy mejor que aquel. Hermanos, y puede ser que realmente ese tipo de cosas sí muestren una buena relación con Dios, porque si la persona está haciéndolo con el amor por el Señor, no importa si oró las 4 o 5 horas, yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero si el amor al Señor fue lo que lo motivó, seguramente esa oración está mostrando que él tiene una buena relación con el Señor. Sí, es claro, hermanos, no estamos tachando eso como equivocado. Es cuando yo quiero que eso sea lo que me dé mi estatus.
y me deja tranquilo porque lo hice. El día que no lo haga, se va preocupado para su trabajo y se va triste porque no pudo estar 4 horas orando. Su tranquilidad no está en su relación con Dios, sino en las 4 horas de oración. También dice en el versículo 39 que ellos amaban los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Jesús está condenando aquí, hermanos, ese deseo de estar siempre visibles en todo lugar, estar más cerca del anfitrión cuando los invitaban a un banquete, donde todo el mundo pudiese verlos con sus grandes vestiduras, largas vestiduras. Donde quiera que iban, estar en una plataforma donde todos pudieran ver que ellos no eran como los demás, que ellos eran especiales. Y de ahí que en Mateo 23 el Señor pronuncia varias veces, si ustedes leen ese capítulo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, y les dice varias cosas allí. Hermanos, para un religioso los ritos son el fin mismo. Que se cumpla con el rito es lo importante. Ellos mismos son el fin y no Dios. El hecho de hacerlo es lo importante y me siento bien con eso. Quisiera leer un versículo en 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos 4 y 5. Él había dicho antes que vienen tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, las mismas palabras de Jesús, cuídense de ellos. Cuídense de ellos. Hermanos, medimos nuestra espiritualidad por nuestros ritos. Dios la mide por el amor. ¿Busco yo el bien del otro? Teniendo una relación con Cristo, ¿busco yo el bien de la otra persona? ¿O simplemente busco que cumpla ritos? ¿Qué les dijo a ellos? Hacen prosélitos y los hacen doblemente hijos del infierno, es que dice allí. Simplemente cumplo que aquellos que están bajo mi cuidado cumplan rituales y me quedo tranquilo y no estoy cuidando su corazón. Tenemos que estar vigilantes a eso, hermanos. Adán se vistió con hojas, ¿recuerdan? Cuando pecó, se viste con hojas. Eso es querer hacerse presentable delante de Dios por su justicia. Reconoce su desnudez, pero se viste con lo que él cree se va a ver presentable delante de Dios. Eso es un simbolismo de la religiosidad, es un simbolismo del legalismo también, que veremos el próximo domingo. Para el religioso es más importante cumplir un ritual que aquel para quien es el rito. Lo importante es el ritual. Para el religioso eso es lo importante. Ya cumplí. ¿Cuántas veces no criticamos a aquellas personas que solamente recuerdan el tiempo en su misa el domingo y ya, pero después salimos y se sigue haciendo todo igual, pero se sienten tranquilos porque cumplieron con el tema del domingo? Así que para el religioso es más importante cumplir simplemente el rito que aquel para quien es el rito. Su apego es al texto. No dejes de congregarte. Uy, no puedo dejarme de congregar. Punto. Pero lo importante no es Dios. No es importante el que lo dio. Se hace lo del texto, pero no se puede ir a lo espiritual. Se siente mejor que los demás, arriba de los otros, se hace juez de los otros, se hace maestro, pero un maestro que juzga a los otros, pretende enseñarles, pero les juzga, no refrena su lengua, habla de todos porque él es mejor que los otros. Su problema es que se siente bueno y justo por lo externo, sin mirar el corazón. Pero ahora Jesús, hermanos, muestra el contraste con la verdadera religión y de dónde nace. Jesús habla sobre la religiosidad de los escribas y los fariseos, pero también nos habla del ejemplo de una viuda, como el ejemplo de la esencia de la verdadera religión. Una viuda pobre y desconocida
dice allí en el versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca, él cambió de escenario, se va ahora a donde se están depositando las ofrendas. Del arca de la ofrenda miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. No se menciona quién es la viuda, no se da el nombre, no es lo importante allí. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observa cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos echaban grandes cantidades en el templo de Jerusalén. Hermanos, dice Marcos que Jesús miraba algo y era cómo el pueblo echaba dinero en el arca del tesoro. ¿Sí vemos algo interesante allí? Jesús no está mirando cuánto echaban en el arca del tesoro, sino cómo lo hacían. Y cuando Jesús está mirando, el cómo de él es cómo está su corazón cuando están haciendo eso. Ese es el cómo de Jesús. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo hacían? Mis hermanos, el tema siempre es la actitud del corazón. Nuestro Dios es el dueño del oro, de la plata. Él no necesita personas que le estén dando. Él no necesita de donantes que lo ayuden a establecer su reino en la tierra. Pero Él sabe que la motivación y el desprendimiento con que nosotros ofrendamos, por eso Él hace el contraste con esto, hermanos. Lo podría haber hecho con cualquier otra cosa, pero quizás lo que más muestra cómo está mi corazón frente a la relación con el Señor es la manera como yo desprendidamente puedo dar con generosidad. No hay quizás otra cosa que muestre con mayor fuerza esto. Él pudo usar otra situación para marcar el contraste, pero usó esta precisamente. Entonces tenemos a esta viuda, hermanos, pobre, y esa palabra es la misma que utiliza en Mateo en el Sermón del Monte. Pobre, que significa mendigo, completamente dependiente, se acerca al arca del tesoro con un cuadrante que era como un cuarto de centavo, que era la moneda más pequeña que se usaba en el sistema monetario de los romanos. Era tan liviana que seguramente no producía ni ruido cuando se depositaba allí, mientras que los fariseos llegaban con sus sacos de monedas y eso sí llamaba la atención. Los ricos acercándose con ese saco de monedas, y llega esta viuda con 2 monedas que no llamaban de ninguna manera la atención. No había nada de extraordinario en la ofrenda de esta viuda. Era totalmente insignificante para todo el mundo, menos para quién, menos para Jesús. Para él eso no fue insignificante. Jesús no estaba impresionado con la ofrenda de los ricos. A Jesús le impresionó la ofrenda de esta viuda. Para él era algo digno de atención. Por eso llamó a sus discípulos y les marca el contraste. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado ¿de qué? De lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Impresionante. ¿Y cuánto debería tocar nuestros corazones? Los de todos nosotros. El asunto no es la cantidad, el asunto es el corazón. Las ofrendas generosas de los ricos en el fondo no tenían nada de generosidad, dice Jesús. Ellos echaron de lo que les sobra. En otras palabras, sus ofrendas en relación a lo que tenían, ¿qué evidenciaban? El lugar tan bajo que Dios ocupaba en sus corazones. ¿O no es así? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi corazón? Humanamente hablando, ofrendaban mucho, pero proporcionalmente hablando era una miseria. Estos hombres le daban las obras a Dios, mientras que el cuarto de centavo que esta mujer echó en el arca era todo lo que ella tenía para vivir, dice el Señor. Y eso lo muestra Jesús para enmarcar quién es Dios para esta mujer. Hermanos, venir a la iglesia, orar, leer, ¿cuál es nuestra actitud cuando lo hacemos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué evidenciaba la ofrenda de esta viuda acerca de su corazón? Hermanos, lo primero y lo más importante, y si hay algo con lo que nos podemos quedar hoy es con esto, présteme su atención, por favor. ¿Qué evidenciaba la ofrenda de esta viuda acerca de su corazón? Que Dios era el verdadero tesoro para esta mujer en su corazón.
Segundo, que ella sabe que ha recibido de Dios. ¿Qué es lo que ella ha recibido de Dios? Y es agradecida con Él. Hay una gratitud inmensa hacia Dios. Y que ella dependía enteramente de Él. Esta mujer echó esa ofrenda porque Dios es su verdadero tesoro, porque su gratitud hacia Dios es inmensa y porque ella confiaba en Dios. La verdadera religión, hermanos, se desprende de que Dios sea mi verdadero tesoro, de que Dios sea realmente aquel a quien yo agradezco y lo agradezco con todo lo que yo soy y lo que tengo y por mi confianza en Él. No son las obras en sí, es lo que la motiva, es aquello a lo que amo. ¿Qué me mueve a hacerlo? Y aquí es importante decir, hablando nuevamente de congregarme, no tengo ganas de ir. ¿Qué debo hacer si no es el amor a Dios lo que me motiva? Algunos hablan entonces de que el amor es una decisión. Yo ya he hablado, lo he dicho, para mí no es eso. El amor motiva mis decisiones, es el ADN. El amor mueve mis decisiones, el amor mueve mis sentimientos, pero no son ni una cosa ni la otra. La persona debería decidir hacerlo. Hermanos, un hijo al que el papá le da una orden y le dice, ayúdame por favor con esto, debería hacerlo, así no quiera, por amor a su padre, ¿no es cierto? No, yo no quiero, pero es mi papá el que me lo está diciendo, mi mamá, yo voy a hacerlo. Pero llegará un momento en el que no solamente decide hacerlo, sino que siente el deseo de hacerlo. Hablábamos con una hermana en estos días que a veces el deseo que hay es que no tengamos que decirle a las personas, oiga, hay que hacer esto, sino que la persona pueda ver y diga, yo lo quiero hacer, que haya el deseo, o sea, el sentir. Hermanos, para mí el sentir sí es bastante importante. Yo creo que los sentimientos, ese tema de que el amor no es un sentimiento es equivocado y el amor mueve mis sentimientos, tiene que moverlos. ¿Cómo no me va a mover el sentimiento conocer el Evangelio y saber lo que el Señor ha hecho por mí? El asunto es que los sentimientos a los que se refieren las personas que hablan de esto es cuando es un sentimiento motivado no por mi relación con el Señor, sino por la música, por las luces, por el ambiente, por otra cosa que no es Dios. ¿Sí me explico? Pero Dios tiene que mover mis sentimientos, hermanos. Yo no puedo ser una piedra frente a todo ese amor derramado por el Señor. Así que no son las obras, hermanos. Lo que Jesús está exaltando aquí es el corazón de esta mujer. Ella no tuvo problema en dar todo lo que tenía porque ama a Dios, porque el que ama da de su tiempo, de sus dones y de lo que tiene y no da lo que le sobra. Ella conocía a Dios y creía en Él. Eso, mis hermanos, es la diferencia entre religiosidad y verdadera religión. La religiosidad surge de un corazón orgulloso y soberbio que oculta en un disfraz, o que se oculta ese orgullo y esa soberbia en un disfraz de piedad al estar centrado en sí mismo. La verdadera religión es el fruto de un corazón humilde, creyente y agradecido. Como dije, hermanos, seguramente todos tenemos actos en los que somos más religiosos de lo que pensamos, todos. Por eso tenemos que estar vigilantes, pero por la gracia del Señor estamos avanzando. Hermanos, yo sé que alguien me va a decir, pastor, pero es que no somos perfectos, estamos en un caminar y hasta el final. Claro que sí, hermano, eso es claro, pero para eso estamos hablando de esto, porque esto es lo que nos lleva a que avancemos en ese camino. La verdadera religión es el fruto de un corazón humilde, un corazón que ha creído y un corazón agradecido. La religiosidad hace de Dios más bien un medio para lograr un fin que apunta a mí mismo. La verdadera religión no se manifiesta necesariamente entregando de manera literal todos nuestros bienes, porque ahora alguien va a decir, ya empezaron a decir que tenemos que vender todo y traerlo aquí a la iglesia. Hermanos, pero sí poniendo toda nuestra vida a su disposición para que Él haga con nosotros y con lo nuestro lo que Él quiera. Si yo soy el joven rico y el Señor me dice, vende todo lo que tienes, pues hermano, yo tengo que vender todo lo que tiene, pero es Él el que me lo dice. No necesariamente es así. Él le está mostrando allá a este hombre lo que había en su corazón. Si Cristo es realmente nuestro tesoro, hermano, no habrá nada más plenamente satisfactorio en este mundo que tenerle a Él.
servirle a Él, sea en salud o en enfermedad, sea en riqueza o sin ellas. No se trata de entregar todos los bienes a la iglesia, pero sí usarlos para la gloria de Dios, no para nuestros deleites exclusivamente. Usar nuestros dones para su gloria y no exclusivamente enfocados a mis metas personales. Hermanos, ¿qué opinarían ustedes de un esposo que le dice, por ejemplo, a su esposa: no tuve suficiente ingreso este mes, no me alcanza, nos toca ajustarnos de esta manera, pero después es visto por allá en otro lado gastando solamente en cosas para él? ¿Ama a su familia y ama a su esposa? ¿O qué pensarían de una esposa que le dice a su esposo que no tiene tiempo, pero después se le ve usando el tiempo en otras cosas que no tienen importancia? Eso pasa con nosotros cuando le decimos al Señor: no tengo tiempo, Señor, esto no puedo entregarlo, no puedo hacer esto, es para mí, y después estamos gastándolo en cosas que no necesitamos. La verdadera religión nace de tener a Dios como su más grande tesoro, aunque no tengamos absolutamente nada, hermanos. Dice el salmista en el Salmo 73: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Podemos decir esas palabras? Nada deseo en la tierra sino a ti, o fuera de ti no deseo nada en la tierra. Ninguna de las cosas que el mundo valora pueden compararse en nada, hermanos, con el hecho de tener a Dios como nuestro Dios, a Cristo como nuestro Salvador y al Espíritu Santo como nuestro Consolador. La religiosidad solo busca cumplir y normalmente se adhiere a un texto: no dejen de congregarse, voy el domingo, ya cumplí, ya me siento bien, soy buen cristiano. La religiosidad le da a Dios lo poco, lo justo para sentirme bien conmigo, lo justo para sentirme bien, nada más. Ya cumplí. Las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestros bienes, las obras de nuestras capacidades, las obras de nuestras energías. La verdadera devoción se entrega por entero a Dios. Por eso, la verdadera religión no es el momento de reunión, no es el momento en que leo, no es el momento en que oro, es toda mi vida. Hermanos, no sé si usted está de acuerdo con esto o no. Porque muchas veces cuando yo no obro de esta manera, seguramente voy a encontrar argumentos y a decir: no, eso es exagerado. Pero el Señor lo está diciendo y está mostrando aquí cómo una mujer mostró la verdadera religión. La religiosidad se caracteriza por un corazón descontento y amargado. La verdadera religión dice, como Pablo en Filipenses 4:11: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, yo sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdadera devoción. Amén. Que se haga real en nuestra vida, hermanos. Debemos preguntarnos en dónde estamos nosotros. No si profeso ser cristiano, tampoco si soy miembro de una iglesia local. Lo que debemos preguntarnos es si Dios es mi mayor tesoro, si todo lo que soy y tengo lo administro en agradecimiento a Él y confiando en Él, si mi amor a Dios es lo que me motiva a hacer lo que hago. Si es así, no solo será un asunto de ritos, hermanos, sino que será mi vida entera entregada a Él. Esta viuda hizo todo lo que hizo, hermanos, y esto es bien interesante. Esta viuda hizo todo lo que hizo antes de la cruz. Cristo no había muerto. Lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos una fe que tiene mayor información que la fe de ella. Ella, enamorada completamente de Dios, agradecida con Dios y confiada en Dios, aún sin que Cristo hubiera muerto por ella. Pero nosotros ya sabemos que Cristo murió por nosotros. ¿Cuál debería ser mi actitud frente a ese acto? Hermano, nuestro Señor Jesucristo dio su vida en el Calvario para salvar a pecadores como tú y como yo.
Nuestra devoción y entrega a nuestro bendito y precioso Señor y Salvador debe ser proporcional a lo que Él hizo, y Él no entregó parte de su vida, Él se entregó por entero para salvarnos. Es ese el amor de Cristo, y ese amor debe ser el combustible que me debe impulsar en todo lo que yo hago, en mi vida completa, para vivirla enteramente para Él. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, allá en 2 de Corintios. El amor de Cristo nos presiona. Considerando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ahora ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tenemos que vivir? Para Él. Pero vivimos para nosotros. Creo que vivimos más para nosotros que para Él. Es evidente, hermanos, para las personas que nos rodean, que Jesús es el tesoro en nuestra vida. ¿Es evidente? La gente ve nuestra vida y se da cuenta de que amamos a la persona de Jesús, que nos hemos entregado por entero a Él para que Él haga de nuestra vida lo que Él quiera. Al final de cuentas, mis hermanos, el verdadero contraste aquí entre los escribas y la viuda, ese verdadero contraste aquí entre los escribas es entre ellos y Jesús. Entre los escribas y Jesús, ellos usaban la religión para promoverse a sí mismos para su propio beneficio, pero Jesús, que es el buen pastor y que dio su vida por las ovejas, Él la usó de forma diferente. Mi hermanos, pidamos a Dios en oración que destruya los ídolos de nuestro corazón que puedan estar estorbando para practicar una verdadera religión. Pidámosle a Dios que destruya esos ídolos en nuestro corazón para que Él sea nuestro único tesoro, para que Él sea nuestro único deleite, para que no pensemos que si de pronto estoy haciendo esto, estoy cayendo en fanatismo o en exageraciones, porque Él dio su vida por mí. ¿Qué puedo dar yo ante eso de lo que tengo? Que Él sea nuestro todo, para que no queramos hacer absolutamente nada que manche su nombre ante los ojos de los otros. Hermanos, Él entregó su vida en una cruz para que pecadores culpables pudieran ser absueltos en el tribunal de Dios y que estemos en pie. ¿Recuerdan Apocalipsis? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Nosotros, gracias a Cristo. Porque alguien autorizado pagó completamente nuestra deuda, pero debes confiar enteramente y únicamente en Él y en su obra de redención para ser salvo. Por eso, hermanos, el llamado hoy es que si tú no has creído en Jesucristo, Él es el único que puede llevarte a tener una verdadera vida de piedad, al ser perdonado de tus pecados y al poder venir a Él, pero tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Si crees que hasta este momento lo que tú solamente has sido es un religioso, ven en arrepentimiento a Cristo, creyendo en Él como Señor y Salvador. Y hermanos, pidiéndole que Él sea nuestro tesoro en nuestro corazón y lo que más amamos, porque de ahí se desprenderá el resto de cosas que hacemos. Preguntémonos de verdad, hermanos. Y creo que no hay mejor época que para preguntarnos eso que esta, como decía al principio. Creo que en esta época, lo decía el miércoles, es cuando más se ve la generosidad de la gente, pero también es cuando más se ve el egoísmo que tenemos en nuestro corazón. Puestos en pie. Padre eterno, Señor, tus palabras, Dios, a veces son fuertes a nuestro corazón. Señor, ayúdanos para que no rechacemos estas palabras si en realidad son palabras que deben llevarnos a la corrección a nosotros. Que no seamos necios, Señor, argumentando y queriendo justificarnos, Señor, cuando no hemos obrado, Señor, bajo una verdadera religión motivada por el amor tuyo hacia nosotros y por ahora el amor de nosotros hacia ti, sino que simplemente hemos querido cumplir con ritos, cumplir con obligaciones que sentimos que debemos hacer y descansar solamente en esto, sintiéndonos mejores
pero que en realidad, Señor, estamos alejados de ti. Si esas palabras han tocado nuestro corazón, Señor, ayúdanos a ser humildes para recibirlas, sabiendo que no son simplemente un señalamiento, porque cuando vienen de ti, vienen para corregirnos, Señor, para redarguirnos, para santificarnos, para corregir el camino que estábamos llevando, que quizás no es correcto. Mueve nuestros corazones, Señor, a poder entregar nuestra vida completa a ti. Hemos reconocido que tú eres Rey y soberano, que en realidad nuestra vida también manifieste esto, Señor, para la gloria de tu nombre, Dios. Señor, ayúdanos también para que estas palabras no queden vacías en esta mañana, sueltas, Señor, simplemente llegando a nuestros oídos, sino que podamos meditar en ellas, no solamente esta semana, Señor, sino en el transcurso de nuestra vida. Que las traigas a nuestra mente, Señor, en cada momento, en cuando vamos a practicar esos actos que tú dijiste que debíamos hacer y que son correctos, pidiendo para que sea la motivación correcta la que nos lleve a hacerlo, Señor. Doblega nuestro corazón, Señor, delante de ti, para que honremos tu nombre, Señor, y que no hagamos nada que manche, Señor, ese nombre delante de los hombres. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Padre, porque reconocemos que aún somos pecadores, porque reconocemos que aún fallamos, Señor, porque reconocemos que aún nos encanta, Señor, buscar esos primeros lugares en la conciencia nuestra y en la conciencia o en el pensamiento de los demás, cuando lo que debe haber en nosotros es un deseo de manifestar a Cristo en todo lo que hacemos, Señor. Que así sea, para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.